Y en esta mañana vamos a comenzar a estudiar la armadura del cristiano. La armadura del cristiano. Y vamos a leer en esta mañana solamente 2 versículos, aunque hasta el versículo 18 encontramos las 7 piezas de la armadura que Dios nos da para poder estar listos y preparados en la batalla espiritual. Dice Efesios 6, versículo del 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, y vean ustedes la armadura del cristiano. Número 1, la verdad. Y vestidos con la coraza de, número 2, justicia. Y calzados los pies con el apresto, número 3, del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo, número 4, de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la, 5, salvación. Y la espada del Espíritu, que es, 6, la palabra de Dios. Y número 7, orando. 7 armas, 7 cosas forman parte de la armadura de un cristiano para luchar contra el enemigo. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. El versículo 10 dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ustedes saben que mientras vivamos en este planeta, nuestra vida cristiana será una lucha incesante contra el enemigo de nuestra alma. Ustedes saben que en la vida cristiana no hay cesación de hostilidades, no hay treguas, ni tampoco armisticios, ni tampoco le puedes decir al diablo: dame oportunidad de descansar 3 días. Tómate vacaciones y vete un fin de semana por allá a dar la vuelta. En la vida cristiana no hay eso. Como en cualquier guerra, desde luego tenemos los cristianos tiempos de más o menos intensidad o de más intensidad en nuestra guerra. Y los soldados en las guerras pueden comer y pueden dormir, pero los soldados siempre, aun cuando se vayan a dormir en sus tiendas de campaña o haya un supuesto descanso, siempre están con el uniforme puesto. Tú no puedes ver en una guerra, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en el Golfo Pérsico, que los soldados hayan dicho: bueno, el sábado domingo me quito la chamarra y el casco y el fusil y los dejo a un lado y vamos porque hoy los iraquíes van a descansar. No hay tal cosa. Unos duermen, otros hacen guardia, pero el uniforme nunca se lo quitan. ¿Por qué es esto? Porque el diablo nunca sale de vacaciones. El diablo no celebra la Navidad. El diablo no celebra la Semana Santa. Ni tampoco cuando es cumpleaños de algún demonio le hacen fiesta en el cielo y se retiran todos a festejar. Tampoco hay fines de semana para ellos. ¿Por qué? Porque Satanás tiene una obsesión que lo domina: tratar de destruir la gloria de Jesucristo a través de la iglesia. Satanás está dominado por una obsesión y es tratar de impedir que Dios sea glorificado, que Jesucristo sea glorificado, que tú crezcas, que tengas paz y que tengas tranquilidad. Satanás es enemigo acérrimo de la paz. Si hay algo que saca de quicio a Satanás, si hay algo que perturba a los poderes del mal, es que una persona viva tranquila. Y no me refiero que viva tranquila porque trae media botella de alcohol, ¿verdad? O que viva tranquila porque no tiene preocupaciones. No, me refiero a que una persona viva llena de paz porque está llena del Espíritu Santo. En el versículo 10 y 11 encontramos nosotros la preparación para la batalla espiritual.
Dice el apóstol Pablo que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra fortalecernos, en el original griego existe la voz pasiva, la voz media, etcétera, etcétera. Y es importante el aspecto en que gramaticalmente se encuentra la palabra fortalecerse, porque en el original griego se encuentra en voz mediana. Y esto significa lo siguiente, que cuando dice la Biblia, fortalezcanse en el Señor, en el original griego, el tiempo gramatical del verbo y la acción implica que nosotros debemos ponernos bajo o dentro del poder de Dios. En otras palabras, hagan de cuenta que aquí hay una luz, así, y esta luz es Dios. Entonces, cuando dice la Biblia, fortalecernos en el Señor, se nos dice, métanse bajo la luz del Señor. Porque mientras estés bajo la luz del Señor, bajo el poder del Señor, estás fuerte. Te sales de la luz del Señor y no tienes absolutamente ninguna fuerza. Cristo dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Entonces, aquí se nos está invitando a que vengamos y nos acerquemos a Dios, porque solo en Él podemos encontrar fuerza para pelear contra un enemigo invisible, un enemigo sumamente destructor, un enemigo que anhela a cualquier costo impedir que Cristo sea glorificado. Pero podemos preguntarnos en esta mañana, ¿qué no todos los cristianos estamos bajo el poder de Dios? La forma como está escrito esta construcción gramatical, repito, nos sugiere que no es así. No todos los cristianos están bajo el poder de Dios. El contexto de este pasaje nos sugiere que una persona puede ser cristiana y no estar protegida por Dios, porque si no, no se nos exhortaría a que nos fortaleciéramos en el Señor. Se nos diría, recuerden que ya son fuertes siempre en el Señor, pero no se nos dice eso, se nos dice, fortalézcanse, se nos manda a que nosotros tomemos la acción, a que nosotros cooperemos con Dios. Para que si nosotros colaboramos y cooperamos con Dios, dice la Biblia, entonces podemos verdaderamente estar firmes. ¿Qué cosa entonces es lo que nos pone inmediatamente bajo la protección de Dios? Vean ustedes en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que el apóstol Pedro nos revela el secreto. Primera de Pedro 1, 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios a través de o mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vean ustedes que solo aquellos cristianos que ejercitan la fe, que viven confiando en Dios, que viven creyendo a Dios, son aquellos que están fortalecidos en el Señor, porque la fe es nuestra fuerza. En el momento que tú tienes un problema en tu vida y que surge una barda tremenda en tu vida o un obstáculo en tu vida, vamos a pedir silencio, por favor. En ese momento, cuando tú enfrentas este obstáculo, tú no puedes hacer nada más que creer en Dios. Si tú agarras el escudo de la fe y lo tiras al suelo, ya no tienes absolutamente ninguna posibilidad de poder defenderte del enemigo. Porque es la fe, nuestra confianza en Dios, creer en las promesas de Dios, lo que nos da la fuerza en el Señor. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 91:1? El que mora al abrigo del Altísimo, o sea, el que vive, el que está continuamente bajo aquí se nos muestra como una sombra, bajo una luz, bajo un poder, el que está resguardado, el que está cobijado, debajo de Dios, vivirá protegido. En el original hebreo dice, todo aquel que vive cerca de Dios, vivirá protegido del mal. Entonces, antes de poder nosotros entender la vida cristiana y las estrategias del enemigo, recordemos que necesitamos todos los días tener comunión con Dios. Necesitamos venir a la palabra de Dios todos los días. Necesitamos leer la Biblia todos los días.
Necesitamos una vida de oración disciplinada. Necesitamos todos los días analizar nuestros motivos, analizar nuestros pecados y todos los días, vuelvo a repetir, el diablo no tiene vacaciones. Si tú guardas un pecado de ayer o un pecado de antier, se agrava la presión mental sobre tu vida. Si tú permites y le abres la puerta al enemigo a través de un pecado no confesado, se agrava la presión mental en contra de tu vida. Y a los 2 o 3 días estás de correr. A los 2 o 3 días ya estás que no te soporta nadie. A los 3 o 3 tienes un carácter y una irritación y una amargura tremenda. Ya no puedes con tu vida. Y comienzas a gritar y a tirar sombrerazos. Y te pasan cosas en la calle y en tu casa y a la entrada y en la iglesia. Y no estás contento con nadie. ¿Y por qué? Porque estás bajo presión. ¿Y de dónde viene esa presión? De Satanás. ¿Y por qué es esa presión? ¿Por qué es esa falta de paz? Simplemente porque no estás fortalecido en el poder de Dios. No estás bajo la sombra del Altísimo. Y dice la Biblia en 1 Juan capítulo 1, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Pero si tú dejas un pecado resguardado, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, antes de poder comenzar a querer ponernos una armadura, vemos aquí las 2 cosas que nos preparan para la guerra espiritual. Número 1, vivir cerca de Dios. Y número 2, obedecerlo. ¿Y por qué la segunda parte es la obediencia? Porque dice el versículo 11, vístanse. El versículo 10 nos dice, fortalezcanse. El versículo 11 nos dice, vístanse. ¿Ya lo vieron? En uno, acércate a Dios. Lee la palabra. Ten comunión con Dios, limpia tu vida, fortalece tu vida interior. Y la segunda parte, ya que hagas esto, tienes que comenzar a entender que tenemos que tener puesta una armadura que Dios ha provisto para nuestra guerra espiritual. Cuando el rey David se iba a enfrentar con Goliat, el rey Saúl le dijo al rey David, te ofrezco esta armadura, póntela. Y el rey David la rechazó y dijo, esta armadura no me sirve, me queda grande. Y aquí vemos un principio espiritual precioso. No nos sirve ningún arma que tengamos nosotros en este mundo. Todas las cosas de este mundo no son contra la guerra espiritual. Aunque estudies box, estudies karate y hagas pesas, nada de eso te sirve contra el diablo. Ni tus influencias, ni tus relaciones, ni tus amistades, ni que te bendijo el Papa, ni agua bendita, ni escapulario. Nada de este mundo nos sirve en la guerra espiritual. O nosotros usamos las armas que Dios nos ha dado, o estamos desvestidos y a merced del enemigo. Dice la Biblia en el versículo 11 que debemos nosotros vestirnos pues de toda la armadura de Dios. Y observen ustedes la palabra toda. No dice pónganse nada más las botas. ¿Se imaginan un soldado en puros calzoncillos en la guerra con botas y con su cachucha aquí arriba? Pues no, ¿verdad? No la hace. O con el puro fusil nada más y sin el casco y descalzo. Un soldado descalzo, ¿se imaginan? Pues puede tener una ametralladora superpotente con rayos láser y lanzagranadas y todo lo que ustedes quieran. Pero si no trae las botas puestas, se va a llenar de espinas y piedras y va a sangrar los pies y va a hacer que caiga y que tropiece. Entonces el Espíritu Santo nos dice que todas las partes de la armadura son importantes. Y se nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Y el propósito es, dice el versículo 11, resistir. Poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, así como los soldados romanos, cuando salían a la guerra traían el escudo, era un escudo que les cubría desde la cabeza hasta los pies. Así eran los soldados romanos, era la parte más fuerte, la vamos a ver la semana que entra, y después tenían la lanza, una espada chica, una espada larga, tenían un corsé que les protegía el pecho y la parte de atrás de los lomos de la espalda, traían una faldita con la cual se abrochaban aquí y se ponían las botas, y así estaban listos ellos para la guerra espiritual. Y aquí parecería una paradoja de Dios, que la fuerza de Dios más nuestra cooperación nos dará la victoria espiritual. Vayamos pues al versículo 12 y en esta mañana nos vamos a concentrar en los diferentes ataques o la naturaleza de los ataques de Satanás.
Porque no tenemos lucha, dice el versículo 12, contra los comunistas, ni contra los católicos, ni contra los protestantes, ni contra los testigos de Jehová, ni contra los mormones, ni contra los iraquíes. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Porque no tenemos lucha contra la suegra, dice. Porque no tenemos lucha contra nuestros hermanos de la otra iglesia o de los de aquella iglesia. No. Qué equivocado está el cristiano que comienza a creer que la lucha es entre nosotros. Nunca veas a ningún ser humano como el real enemigo, sino los poderes que están detrás de él. Entonces, si hay un cristiano por ahí que te ataca y que te tiene ganas, y tú comienzas a pelear con él, o por ejemplo, no lo saludas en la calle, en ese momento tú estás confundiendo la guerra. Y estás creyendo que como él te hace cara de fuchi, y por qué le voy a perdonar, tú tampoco le dices nada. En ese momento tú crees que si le contestas de esa manera, pues ya le hice la cara de fuchi y ya no lo veo. En ese momento quiero decirte que estás perdiendo batalla en la guerra espiritual. Porque tú deberías estar orando por las fuerzas que están detrás de ese hermano o de esa hermana que le están haciendo ser como él es. Pero cuando tú te lo encuentras, ¿cómo estás? Y con una fe no fingida. Y lo amas, y lo perdonas, y lo saludas. Y oras en tu casa. Que él te lance dardos, si tú estás orando, ninguna lanza te va a alcanzar. Porque no peleamos contra sangre y carne. Tenemos que contestar a través de las armas que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que nuestra lucha es contra principados. Esto se refiere a principales espíritus del mal que están como jefes. La palabra principados tiene un origen en la palabra arc, el prefijo griego arc, que significa el primero en un orden. Entonces, cuando la Biblia dice que estamos peleando contra principados, se nos está diciendo que estamos luchando contra jefes de demonios. Jefes de demonios, o sea, está Satanás, después tiene generales, después tiene coroneles, después tiene tenientes, tiene sargentos y tiene soldados rasos, los vulgares demonios. Pero en los poderes del mal, aquí el versículo 12 nos habla de una organización completa. Y los demonios no crean que son como la abeja africana que se lanzan así, bum, puni, bum, puni. No, los demonios están perfectamente bien organizados y no hacen nada, y esto es lo más paradójico de todo, ¿no? Los demonios no hacen nada sin las órdenes de su jefe. ¿Podríamos decir que los demonios son obedientes? ¿Los demonios son obedientes? Pues los demonios son más obedientes que muchos cristianos. Porque desde que cayó Satanás, ya no ha habido ninguna otra rebelión. Se le cuadran a Satanás y lo respetan, pero son obedientes para el mal. Entonces vemos que hay dos clases de obediencia. La obediencia hacia el bien y la obediencia hacia el mal. Obedecer el mal es muy fácil. Obedecer el mal es decirle sí al sexo ilícito, es decirle sí al alcohol, es decirle sí a la pornografía, es decirle sí a mis apetitos. Mi cuerpo quiere un gansito marinela, me lo compro. Que mi cuerpo quiere cenar un litro de atole, me lo compro. Y me puedo poner así de gordo y así de gorda y nunca hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque le digo sí a todo lo que es fácil. Decir no a lo que es fácil es difícil. Entonces, si están organizados los demonios y los poderes del mal, es porque, vuelvo a repetir, tienen a un jefe. Después siguen, dice la Biblia, las potestades, y las potestades son los que siguen de los príncipes. Y aquí estamos hablando de aquellos demonios o espíritus que están controlando el estado de Morelos, el estado de Aguascalientes, el estado de Nuevo León, el estado de Veracruz. Cada estado, de acuerdo a Daniel capítulo 9 y capítulo 10 en el Antiguo Testamento, y cada país tienen una potestad. Y sobre esa potestad está Satanás y debajo de esa potestad están los soldados rasos. Pero aquí hay un grupo especial de poderes del mal en cada estado operando y todos operan en cada estado de diferente forma. Gracias a Dios que cuando los cristianos nos juntamos a orar, aquí nos juntamos a orar todos los martes, todos los miércoles.
de las 7 a las 8 de la noche los hombres, las mujeres se juntan a orar los martes, los miércoles de las 9 a las 10 de la mañana. Cuando nos juntamos a orar los cristianos, estamos nosotros poniendo barreras invisibles y estamos protegiendo nuestras familias, nuestra iglesia, estamos protegiendo todas aquellas cosas que ellos pudieran planear en contra de nuestra vida para los cristianos que vienen a orar. No para los que llegan al cuarto para las 8. No para las mujeres que llegan al 10 para las 10. Nada más vienen al estudio. No pueden ellas entender que la oración colectiva nos da poder. ¿Por qué no lo hacen? Porque están muy ocupadas. Muy ocupados los varones. Si llegan tarde el domingo, ¿cómo no van a llegar tarde a la oración? Y hermanos, hasta que ustedes no tomen en serio a Dios, hasta que ustedes no tomen en serio a Dios, no podrán pelear con victoria en la guerra espiritual. Dice en tercer lugar la Biblia que nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Aquí esta palabra anacratos en el griego significa personas con autoridad para poder controlar a lo que sigue a continuación, las huestes, o sea, legiones, ejércitos espirituales de maldad, o sea, los soldados rasos. Arriba de los soldados rasos, los demonios, hay gobernadores, hay principados, hay potestades, y arriba de todos ellos está Lucifer, el príncipe y el gobernante de las tinieblas. Ahora, ¿cómo atacan esta legión de espíritus invisibles y cómo pueden ellos comenzar a zarandearnos y a operar en nuestra vida? Y si no entendemos la forma que lo hacen, no vamos a poder defendernos. En primer lugar, quiero que vean ustedes en Génesis capítulo 3, la primera forma como opera nuestro enemigo. Esta mañana vamos a dedicarla a un adiestramiento militar en tácticas y operaciones del enemigo. Así que ustedes en esta mañana vienen a la conferencia a prepararse teóricamente y a conocer las tácticas militares del enemigo. Cuando los americanos fueron a Irak, les pasaron películas de cómo peleaban los iraquíes, de cómo disparaban, qué armas tenían, qué potencia tenían, qué alcance tenían sus misiles, cuántos aviones se enfrentaban, cuántos tanques, pero el tremendo de Saddam Hussein les ocultó y les dijo realmente la cantidad y comenzó a usar el temor para poder controlarlos. Y los americanos allá en Irak pues decían, a lo mejor saca un arma secreta que nadie conoce y nos va a acabar a todos. Resultó que era solamente un bocón, era un mentiroso, era hijo del padre de mentira. Así que, como no tenía armas, Hussein usó el temor y casi logra atemorizar al enemigo. Pero vemos en Génesis 3 el primer ataque lanzado contra la raza humana de Satanás. Y veamos aquí cómo Satanás revela su principal arma en contra de los cristianos. Y dice así, la serpiente era astuta. Aquí la palabra hashash en el hebreo se tradujo serpiente y significa el que resplandece. Esta es la traducción original en el hebreo de hashash, que se tradujo serpiente. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El primer ataque fue hacerle creer a la mujer que Dios no era verdad. Trató de hacerla dudar de que la Biblia es y tiene la razón. Y el primer ataque contra nosotros siempre será la duda contra la Biblia. ¿Realmente Dios ha hablado? ¿Realmente podemos nosotros creer lo que está en estas páginas? ¿Tú crees, te dice Satanás, jovencita, tú crees que realmente debes de guardarte virgen hasta el día de tu matrimonio? ¿Tú crees a estas cosas tan anticuadas? Oye, mujer, te dice Satanás, ¿tú crees que tú debes sujetarte a tu esposa, a tu esposo? Mira nada más, si te pareces a la tigresa. ¿Realmente tú debes hacerle caso a tu esposo? ¿Que no debes tú independizarte? ¿No debes tú luchar por tus derechos? Y todo el ataque viene siempre dirigido a hacernos dudar de la veracidad y del poder de Dios. Cuando una persona no obedece la Biblia, por ejemplo, cuando los hijos son desobedientes a los padres,
cuando la mujer no está sujeta al marido, cuando el marido no ama a su mujer, como la Biblia nos mande que las amemos, en ese momento nosotros hemos creído la mentira de Satanás. Cuando tú sacas la cartera para dar el diezmo y dices, rum, le haces los diez como abanico, aquí no, esto no, mejor esto, porque si no, no me alcanza para pagar la letra del carro. Cuando tú crees que primero es las pagos del mundo y dejas al último el diezmo, estás haciendo a Dios un mentiroso. Cuando tú te vas en la noche a una fiesta en lugar de una reunión de oración, estás haciendo a Dios mentiroso. Todos los días somos bombardeados para que nosotros estemos convencidos de que la Biblia no nos está diciendo la verdad. La Biblia dice en 1 Juan 5:10, el que no cree a Dios ha hecho mentiroso. Y dice Juan 8:44, porque el diablo es el padre de toda la mentira. Damas y caballeros, ustedes tienen en esta mañana dos caminos, la verdad y la mentira. ¿Le crees a Dios o le crees a Satanás? No me digas hay un tercer camino, ni con ninguno ni con el otro. O estás bajo uno o estás bajo el otro. Estar bajo Satanás es estar bajo maldición. Estar bajo maldición. Y Satanás siempre, siempre, siempre ataca la mente. Estar bajo el poder de Dios es estar bajo bendición. Y la bendición va unida siempre a la obediencia. La maldición a la rebelión. ¿Qué quieres tú en esta mañana? ¿Ser bendecido o ser maldecido? Escuchen, Dios nunca bendecirá una iglesia donde hay rebelión. Ni ninguna iglesia que se haya formado a través de la rebelión. Ni ningún matrimonio donde haya rebelión. Dios no puede bendecir más que donde hay obediencia y donde su palabra está siendo exaltada. En segundo lugar, Satanás no solamente va a lanzar ataques contra nosotros, queriéndonos hacer creer que no tenemos por qué obedecer a Dios, que está exagerando la Biblia, etcétera, etcétera, sino que el segundo ataque de Satanás es hacernos dura la vida cristiana. Satanás va a hacer por todos los medios de que tú vivas la vida cristiana de una forma dura. Él no quiere que tú seas una persona que tengas paz, repito, y que tengas tranquilidad. Te va a hacer la vida de cuadritos. Te va a hacer la vida de cuadritos. Vean Juan 15 y veamos de qué forma Satanás logra hacernos la vida de cuadritos a los que se dejan. Desde luego. A los que se dejan. Antes de leer Juan 15, les voy a dar un ejemplo. Tú vives en un departamento y la renta, llega tu papá y te dice, hijo, ya la pagué. Te pagué la renta por 5 meses adelantados, te pagué la luz y te pagué el agua. Y en ese momento llega el casero, pum, 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 a tumbarte la puerta. ¿Qué quiere? ¡Que la renta, que no sé qué! Y tú comienzas dentro de tu casa, ay, sí es cierto, mi vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues que no está paga la renta así. Entonces, pues sí, ¿verdad? Entonces sales, oiga, usted no tiene ningún derecho de venirme aquí a gritar, ni mucho menos, porque la renta ya está pagada. Usted lárguese de mi casa porque no tiene ningún derecho de venirme a gritar a mi casa. Y así pasa con Satanás. El Padre ya pagó todos nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Y cuando Satanás viene y te comienza a acosar con culpa, comienza a atosigar tu conciencia y te comienza a decir, ¿te acuerdas que hace 3 años cometiste adulterio? ¿Y te acuerdas que hace 5 años abortaste? ¿Y te acuerdas que hace 7 años abandonaste a tu esposa? Y comienza a atosigarnos con los pecados pasados. Tú tienes que levantarte y decirle, en el nombre de Jesucristo, mis pecados están pagados por la sangre de Cristo. Y tú no tienes por qué venir a decirme nada de lo que yo era antes de que fuera cristiano, porque están todos bajo la sangre de Jesucristo y mi conciencia está limpia. Y si la Biblia dice que Dios me perdonó, ¿tú quién eres para venir a atormentarme? Si tú no tomas esta acción contra el enemigo, es porque tú no crees que la Biblia dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces estás ahí, ay, sí es cierto, y comienzas con tus culpas y con tus tormentos, estás haciendo a Dios mentiroso. Satanás usa, en primer lugar, para hacer una vida cristiana de cuadritos, la persecución. La persecución. Juan 15, del 18 al 23.
Es el Señor Jesucristo hablando. Y nos dice Jesucristo, si el mundo los odia, o si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Es posible esto? ¿Es posible que el hombre más perfecto, más bueno, el hombre con la mirada más dulce, más tierna, más transparente, más limpia que haya pisado este planeta, el hombre más manso, más misericordioso, el hombre que jamás le hizo ningún daño, ni le arrancó el pelo a nadie, ni le dijo una palabra mala a nadie, el ejemplo, la personificación de la santidad? ¿Es posible que a este hombre el mundo al que vino le haya odiado? ¿Cómo es posible que esta raza humana haya odiado a aquel que era el santo? Mis queridos hermanos en Jesucristo, precisamente Jesucristo vino para demostrarnos que el mundo en el cual tú y yo vivimos no ha cambiado nada. El mundo sigue odiando la verdad, la luz y la santidad. Solamente nos demuestra que el mundo en que vivimos es un mundo enfermo. El mensaje de ayer, el suicidio de la raza humana, mencioné las 4 clases de suicidio que existen en el mundo. El suicidio físico, el suicidio moral, el suicidio intelectual y el suicidio espiritual. De una u otra forma, toda la raza humana se está suicidando. Se está autodestruyendo porque somos por naturaleza destructivos. Dice la Biblia, si el mundo los aborrece, Cristo nos informa, acuérdense, sepan que a mí también me colgaron en la cruz y todavía era el odio tan grande que me gritaban, bájate de la cruz si puedes, si eres el Salvador. Bueno, la pregunta en esta mañana es, ¿por qué tanto odio? ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo? ¿Vendió droga a Cristo? ¿Cometió adulterio? ¿Robó? ¿Defraudó? ¿Dejó de pagar impuestos? ¿Provocó una subversión contra el gobierno romano? Ni siquiera eso. Simplemente el odio así que tenían en la cruz y como lo golpearon y lo despedazaron y lo destrozaron y le arrancaron el pelo y la sangre que le sacaron de las orejas y de la nariz y de los labios y de su boca y de todo su cuerpo hecho un guiñapo colgado en la cruz, era que realmente Jesús nos estaba mostrando es que la raza humana odia y seguirá odiando hasta que no nazcan de nuevo, hasta que mi Padre no lo regenere. La raza humana irá en contra de la verdad. ¿Qué hicieron los cristianos en la Inquisición para que en el nombre de la iglesia se les persiguiera, les arrancaran las uñas, los quemaran vivos en el nombre de Jesucristo? ¿Qué hicieron? Les voy a decir cuál pecado hicieron. Leer la Biblia. Leer la Biblia. Dice el versículo 19, la razón del odio del mundo. Si fuerais del mundo, ¿qué somos, jupiterianos? ¿Somos marcianos? La Biblia nos dice que nosotros, escúchenme muy bien, nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos físicamente caminando y todo, pero ¿no te has sentido marciano con tu suegra de vez en cuando? ¿No te has sentido ya con tu familia que ya no encajas? Que ya tienes como pez fuera del agua, ya sus chistes y sus rollos, sus objetivos y sus metas, como que ya no nos sentimos a gusto en una fiesta no cristiana, por ejemplo. Más te vale que no te sientas a gusto. Porque si ahorita me es que eres cristiano y vas a las fiestas cristianas o las reuniones no cristianas y te sientes como si estuvieras en tu casa, dudo que tengas la vida espiritual. Cristo les habla a los que hemos sido regenerados. Si ustedes fueran del mundo, y dice, el mundo nos amaría. Pues claro. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. A ver, ¿cuál es la principal causa del odio? Precisamente que vamos en contra de la corriente. Esa es la principal razón. Una muchacha en tercero y secundaria
que sea diferente, que no se pinte como las demás, que no use minifalda como las demás, que no use escote como las demás, que no se acueste con su novio como las demás, basta para que ella vaya en contra de las demás para que la comiencen a perseguir, para que te comiencen a odiar. Un hombre en una oficina que vaya bien, que no mire las piernas de la secretaria, que sea casto, que sea no un patán, que sea decente con todos, que no se ríe de los chistes colorados, que no haga caso de la pornografía y de las revistas que sacan, que en el día del brindis de Navidad la gente diga, vamos a brindar todos, y él su Tehuacán. Basta que tú seas diferente para que el mundo te comience a odiar. Y esto es precisamente lo que significa la palabra santo. Santo significa diferente, apartado para el servicio de Dios. Y dice la Biblia, sean santos, sean diferentes, y al ser diferentes, demuéstrenle al mundo que mi Padre existe. No les digas, Cristo vive, peace and love, Dios te ama. El mundo está cansado ya, los testigos de Jehová les dicen lo mismo, los católicos les dicen lo mismo, todos en la televisión les dicen lo mismo. El mundo está cansado de palabras, el mundo necesita vidas cambiadas que den el testimonio con lo que hacen, con lo que dicen, cómo se visten, cómo actúan, cómo entran, cómo salen, cómo llevan sus negocios. Ahí das el testimonio que Jesús vive. Dice el versículo 20, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. ¿El siervo no es mayor que su señor? Si a mí me han perseguido, y aquí está la persecución, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué descanso tenemos en esta mañana? Realmente entendámoslo, entendamos la guerra. Realmente no es contra nosotros, es contra el que está dentro de nosotros y contra el que está dentro de ellos. Entonces, los que están dentro de ellos, los demonios, están peleando contra el que está dentro de nosotros. No es tu suegra contra Armando, ni Juan contra Jorge, ni Panchita contra Chela. Es el que está dentro de Chela y el que está dentro de Panchita. La guerra es espiritual. Y si tú le contestas a Chela, ¡pum!, y le das un manazo, o le agarras un pay y se lo aplastas en la cabeza, o le quemas los frijoles a tu marido, o tú a tus papás, son unos injustos papás, y comenzamos a gritarle y a agreder a los seres humanos, perdemos la guerra. Toda la guerra se gana en la oración. Nada más. De rodillas. De rodillas, Dios puede hacer que los demonios dejen de oprimir a tus papás y te dejen ir el sábado al día de campo. A través de la oración, Dios puede cambiar a tu esposo. A través de la oración, Dios puede cambiar a tu esposa. Toda la guerra es espiritual. Y dice Cristo, todo esto les van a hacer por causa de mí. No porque tengas cara fea, ni porque la gente dice, me cae gordo ese cristiano por la cara que tiene. No es cierto, no es cierto. Todo es por causa del que vive dentro de nosotros. Y recuerden ustedes cuando el apóstol Pablo llegó a un pueblo y sacó demonios y les dijo, en el nombre de Jesús les ordeno que dejen a esa persona. Y en eso otros que venían observando a Pablo se fijaron cómo sacaba demonios. Y dijeron, qué fácil, ábrete sésamo, abracadabra. Y llegaron otros endemoniados y les dijeron, en el nombre de Jesús sálganse. Y que los demonios que estaban dentro de esas personas le contestan y les dicen, a Pablo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Y que se les van encima, y peor que las abejas africanas, les dieron la picotiza de su vida. Entonces recuerden algo, cuando tenemos problemas con la gente, cuando de repente hay gente que te comienza a agredir, cuando hay gente que te comienza a odiar y a perseguir, recuerda que los que están manejándolos a ellos, lo hacen porque ellos saben que tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Los demonios saben quién tiene el Espíritu de Dios. Y por causa de la presencia del Espíritu de Dios, Satanás nos quiere hacer la vida de cuadritos. Si nosotros contestamos mal por mal, perdemos. Si resistimos el mal con el bien, ganamos la batalla. Ahora vean ustedes en el libro de Mateo, capítulo 10, que esta guerra, esta vida de cuadritos, comienza en la casa. Ay, qué lástima, ¿verdad? Pero es ahí donde dice la Biblia que está lo más intenso de la guerra. ¿Oyeron?
en el hogar. Y desde luego que aquí estamos hablando en hogares donde unos son cristianos y otros no son cristianos. Donde ella es cristiana, él no es cristiano, o donde él es cristiano, ella no es cristiano, o donde el hijo es cristiano y los padres no son cristianos, o donde viven familias juntas, pero en toda casa, en toda familia donde haya cristianos y no cristianos, esta guerra es más intensa, porque están más cerquita. Y dice Cristo en Mateo 10, versículo 34 en adelante: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los iraquíes. Así dice, los enemigos del hombre serán los vecinos. Tampoco nuestros enemigos más grandes están en nuestra propia familia. Y por eso, cuando Jesucristo vino al mundo, su guerra de él y Satanás lo comenzó a perseguir. ¿Con quiénes creen? Con sus hermanos. Su madre, María, se le fue anunciado que sería madre del Altísimo, pero a ella como que se le borró el cassette y hasta la cruz se le acordó, y en la cruz pudo ella verdaderamente convertirse, porque fue la muerte de su hijo cuando su madre se convirtió, cuando una espada traspasó su corazón, de acuerdo a la profecía del Magnificat. Pero mientras Jesucristo anduvo predicando, su madre y sus hermanos no se discipulaban con él, no se sentaban a sus pies con él. Llegó un día, por ejemplo, y le tocaron la puerta. A ver, le dijo Cristo a Juan, ve a ver quién es. Y salió Juan: Señor, tu madre y tus hermanos allá afuera te buscan. La pregunta es, ¿por qué en lugar de tocar no entraron? ¿Por qué no estaban en el estudio bíblico con Cristo? Y Cristo le dice a los discípulos: mi madre y mis hermanos son ustedes, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y 3 veces en la boda de Caná, aquí y en la cruz, Cristo le llama a su madre mujer. Y Cristo establece la línea entre la familia carnal y la familia espiritual. Y Jesús dice que cuando comienza la luz a entrar a una familia, la espada inmediatamente corta. ¿Por qué Cristo no trae paz? Porque viene la división entre las tinieblas y entre la luz. La luz es muy fuerte para que los que estén en las tinieblas la soporten. Los que están en las tinieblas comienzan a perseguir a los que están bajo la luz. Y las tinieblas no van a prevalecer contra nosotros. Ahora vean ustedes también en Marcos capítulo 4, que Cristo también ilustra esta persecución en la parábola del sembrador. Y aquí Jesús dice que y vamos a acabar en esta mañana con esto, es precisamente aquí en esta persecución donde se sabe si tú eres cristiano. Es aquí en esta persecución donde se va a probar si verdaderamente tú has nacido de nuevo. Porque si cuando comience el hostigamiento y la hostilidad y la persecución y los ataques y las agresiones, si cuando tú comienzas a sufrir eso, tú cedes, o tú te das por vencido, o pagas ojo por ojo, diente por diente, o dices, no, ya no quiero soportar que mis amigos estén contra mí, me voy a tomar la copa con ellos, voy a hacer lo que ellas hacen, voy a ver los programas que ellos hacen, yo no quiero ser diferente a los demás, yo no quiero que mi familia diga que ya no soy católico, que ya no soy de su religión. Si tú haces eso y tú cedes, Cristo dice en lo que vamos a leer que tú nunca has nacido de nuevo. ¿Saben por qué? Porque en Primera de Juan 5, del 1 al 5 dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Así que si tú eres nacido de Dios y si tú tienes el regeneramiento por el Espíritu Santo, la Biblia dice que eres más que vencedor. Y dice Cristo en Marcos 4, 16 al 17, estos, o sea, es un grupo de personas. Este grupo de personas son asimismos los que fueron sembrados, y aquí dice la razón, fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Sí, ya me convertí del desayuno, levanto las manos y voy a la iglesia por algunos meses. Pero no tienen raíz.
en sí, sino que son de corta duración. No tienen pilas Duracell. No duran más que, la cuerda les dura muy poquito. Son de muy poca corta duración, dice Cristo. Porque cuando viene la tribulación o la ¿qué? O la persecución por causa, no porque te anden cobrando la renta. Me digas, ay, qué perseguido soy, hermano. Pues sí, pero es porque debes más de 5 millones de pesos, ¿verdad? No, no dice eso. Dice que la persecución tiene que ser por causa de tu testimonio, por causa de la palabra. Cuando es por causa de la palabra, luego tropiezan. Que la persecución va a definir, va a clarificar nuestra fe. Dios va a permitir pues la persecución y que Satanás nos ataque y use personas de nuestra familia, porque si nosotros resistimos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, tendremos la capacidad de perdonar a nuestros enemigos. Si tú no eres cristiano, cedes ojo por ojo, diente por diente, o finalmente abandonas la vida cristiana y dices, todos son los hipócritas, todo es igual, la vida cristiana es muy difícil, me convertí y comenzaron los problemas, y esta reacción tuya es solamente una manifestación de que no tienes el poder de Dios en tu vida. Y dice la Biblia que cuando alguien recibe a Cristo, y ojalá que en esta mañana muchos de ustedes reciban a Jesucristo, cuando tú recibes a Jesucristo, dice la Biblia, el Espíritu Santo viene y entra invisiblemente a tu cuerpo. Y en esta mañana aquí el Espíritu Santo está flotando y está hablando y tocando y manifestando las intenciones de los corazones. Y si tú en esta mañana le abres tu vida a Jesucristo y le dices, Señor, ya no puedo con mis pecados, ya no puedo con mi vida en mi familia, ya no puedo recibir tanta persecución, te necesito en tu fuerza, Dios en esta mañana te sella, te pone un sello con su Espíritu de su propiedad. Y Satanás reconoce de aquí en adelante que no te puede tocar más allá de lo que Dios te permita. Pero si tú en esta mañana no tienes al Espíritu Santo, amigo y amiga, ve tu condición mental. La mente es el reflejo de toda la manifestación de la guerra espiritual. ¿Tú tienes paz en esta mañana? ¿Eres gobernado por una tranquilidad absoluta en tu mente? ¿O eres una persona neurótica, paranoica, esquizofrénica, alterada por cualquier cosa, siempre tomando pastillas tranquilizantes, con úlceras en el estómago, no puedes ni dormir siquiera por las causas que te sobrevienen todos los días? ¿Oyes que alguien perdió el empleo y te pones como león enjaulado? ¿A tu esposa la cacheteas por cualquier cosa? ¿Te dicen la leona de tu casa? ¿Tus hijos nada más oyen los rugidos de leona que tienes todos los días? ¿Es esta tu vida? Tú necesitas a Jesucristo en tu corazón. ¿No quisieras esta mañana hacer la paz con Él? ¿No quisieras en esta mañana comenzar a ponerte toda la armadura de Dios? Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y te pedimos que podamos obedecer. Señor, es necesaria la obediencia en la vida cristiana. Porque si no obedecemos, es una guerra donde el enemigo es más poderoso que nosotros. No podemos en el poder de la mente, ni con nuestra fuerza de voluntad, ni con la fuerza física, ni con la sabiduría humana, vencer al enemigo. El enemigo tiene que ser vencido, Señor, por ti, porque tú eres el que peleas nuestras batallas. Tú eres el que vas delante de nosotros, abriéndonos el camino y diciéndonos, nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés y con Josué y con mis grandes hombres, estaré con ustedes, pequeña manada. Pero sométanse a mi voluntad. Ríndanse y sean mansos y ya no peleen contra mí. Y yo los protegeré, los guardaré en mi santa morada, les pondré en alto, les pondré en una roca y les mostraré mi salvación. Roca fuerte y castillo fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Tú eres, Señor, nuestro refugio, nuestra roca. Oh, alma mía, no te turbes, espera en Dios, porque aún hemos de alabarle. En esta mañana entrégale tu vida al Salvador. ¿No estás cansado ya de esta vida?
de tantas vicisitudes y de tantos problemas y de tanta confusión e incertidumbre. Vengan a mí, dice el Señor, todos ustedes los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Encontrarán descanso en su alma, porque soy manso y humilde de corazón. Si hay alguien en esta mañana que quiera invitar a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios por tus pecados en este momento y dile ahí desde tu lugar: mi Señor y mi Dios, perdona mis pecados. Me arrepiento de mi vida y de todo lo que he hecho en contra de ti, porque creo que Jesucristo, tu Hijo, pagó en la cruz con su sangre y su resurrección la cuenta de mis pecados. Y ahora te pido, Señor Jesús, que entres a mi vida, que me salves y que me des esa paz, esa tranquilidad y esa sabiduría para poder pelear en esta guerra espiritual en Cristo Jesús. Aleluya.